del Ecuador, historia viva. Olvidar sería un crimen. Apenas el Ecuador se separó de la Gran Colombia y se hizo república, nació la primera constitución. Juan José Flores estaba en el poder. Se trató de un básico cuerpo legal que no garantizaba ni los derechos humanos ni las libertades. Sin embargo, fue un consenso de los notables de la época reunidos en Riobamba. La primera constitución del Ecuador surgió a raíz de la denominada Asamblea de Notables, donde únicamente los señores de la tierra plantearon el Estado independiente del Ecuador y lo pusieron bajo el mando presidencial de Juan José Flores. Todo comenzó un 13 de mayo de 1830. La primera Carta Magna, promulgada en Riobamba, reafirmaba un Estado democrático y alternativo. Sin embargo, únicamente podían votar los varones alfabetos, casados de cualquier edad, o solteros mayores de 22 años que posean más de 300 pesos o una profesión no servil. Los indios no tenían voz ni voto, permanecían bajo la tutela de los párrocos, y los negros, cuya trata era permitida para el trabajo en las haciendas y las minas de los mismos notables que hicieron la Constitución. No habían pasado 5 años cuando uno de los más radicales opositores al presidente Juan José Flores, el notable guayaquileño Vicente Rocafuerte, proclamado como jefe supremo del Guayas, en una asamblea popular convoca una segunda convención constituyente para reformar la carta política, esta vez en Ambato y presidida por José Joaquín de Olmedo. Sus principales puntos fueron establecer la bicameralidad del Congreso y la creación de la Corte Suprema de Justicia. Luego de 8 años de permanencia en el poder de Vicente Rocafuerte, Juan José Flores se proclamó dictador en 1843. En la ciudad de Quito convocó a una asamblea que proclamó la conocida Carta de la Esclavitud, la tercera constitución del Ecuador, llamada así por la pretensión de Flores de quedarse 8 años en el poder con posibilidades de reelección. No cabe duda que Rocafuerte y Flores luchaban para imponer sus respectivas constituciones hasta la segunda presidencia del venezolano, quien se quiso eternizar en el poder. La Carta de la Esclavitud de Flores no duró ni 2 años, el descontento era generalizado. En la ciudad de Cuenca se reunió una nueva asamblea para terminar con la dictadura de Juan José Flores. Uno de sus presidentes fue Rocafuerte. Se dictaron leyes importantes como la de aduanas, la que organizaba los ministerios de Estado y la que dispone la apertura de caminos. En esa época viajar de Quito a Guayaquil tomaba 14 días. Para muchos la mejor constitución de la época, pero era ya la cuarta en menos de 15 años. Celos regionalistas y empresariales y los inicios de las luchas conservadoras y liberales hicieron de los opositores y en su momento presidentes del país, Diego Noboa y Manuel Diaz-Casubi, que convoquen a una convención que redactaría la quinta constitución del Ecuador. Sus principales puntos fueron la abolición de la pena de muerte por delitos políticos y permitir el regreso de los jesuitas luego de 84 años de haber sido expulsados. Tan mal estaba la Carta Magna del país que un año después es destituido el presidente Diego Noboa y asume el mando presidencial José María Urbina mediante un golpe armado. En septiembre de 1952, siendo presidente Pedro Moncayo, se instala nuevamente en Guayaquil la Asamblea Constituyente que dictaría la sexta constitución del Ecuador. Esta vez se pensaron en temas más profundos para la realidad nacional. Se volvió a la bicameralidad, se dispuso el equilibrio fiscal en los gastos públicos, se aprobó el pago de la deuda externa por medio de la emisión de bonos, pero sin duda el mayor logro fue con un articulado histórico en lo referente a la manumisión o liberación de los esclavos. Recuerden que fue en la sexta constitución cuando se decretó la liberación de los esclavos. Era presidente José María Urbina. Una constitución que le daba tanto poder a los curas como a los militares se llamó la Carta Negra.
Otra constitución, en cambio, permitió por fin la libertad de asociación y pensamiento. Hablamos de la 8ª y 10ª constitución. Continuamos con este apasionante relato. Desde el 10 de abril de 1861 entró en vigencia la 7ª Carta Política de la República, luego de una asamblea reunida en Quito, donde Juan José Flores nombró como presidente a Gabriel García Moreno. Era la primera vez que la bandera tricolor era tomada como nuestro símbolo patrio,